Buenos días para toda la audiencia de Colmundo Radio y para toda la mesa de trabajo que hoy nos acompaña. Hoy, desde la oficina de nuestra casa, hablaremos del enorme potencial que tenemos. Por lo general, los seres humanos desarrollamos algunas cualidades dependiendo del lugar donde nos movamos, es decir, la oficina, el trabajo, la empresa, incluso podríamos hablar de nuestro hogar. Cada uno va desarrollando ciertos potenciales, ciertas cualidades dependiendo de aquello que le corresponda hacer y aquello en lo que tal vez se sienta capacitado, aquello en lo que tal vez se sienta idóneo en el momento de desarrollarlo. Pero si miramos a profundidad, tenemos que darnos cuenta que el ser humano en su esencia es realmente maravilloso. Miremos algunos ejemplos, las asombrosas proporciones geométricas de nuestro cuerpo humano, la forma también de nuestro esqueleto, la destreza de la mano humana, el lenguaje, el habla, todo esto es realmente sorprendente. Nuestro cerebro, que tenemos que decir que es una supercomputadora. La pregunta que nos tenemos que hacer al día de hoy es si estamos aprovechando todo nuestro potencial al máximo, si realmente estamos dando todo aquello que tenemos en nuestra formación, que tenemos en nuestra capacidad, y también que nos preguntemos de dónde realmente creemos que viene todo este potencial. Tenemos, sin lugar a dudas, mucho para dar, tenemos mucho para crecer, pero a veces nos estancamos y nos quedamos tal vez en una misma postura, en una misma posición y no avanzamos y no crecemos y no nos desarrollamos porque tal vez creemos que nuestro potencial llega solamente hasta allí. Pero si tomamos la enseñanza que nos da la palabra de Dios y comprendemos que Dios es el que nos capacita, que Dios es el que nos da la idoneidad, el que nos da la manera para desarrollarnos las cosas, pues entenderemos entonces que estamos tal vez desaprovechando mucho aquel potencial que el Señor nos ha entregado. Así dice entonces la palabra de Dios en 2 Corintios 3 del 5 al 7 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo competente como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos da la capacidad, Él es el que nos da el entendimiento, Él es el que nos da la sabiduría para desarrollar todas las cosas, pero es necesario que contemos con Él, que cuando haya situaciones en las que no sepamos qué hacer, qué decir, o cómo desarrollar cierta actividad, le pidamos a Él la sabiduría, le pedamos a Él el entendimiento para que lo podamos desarrollar. Miremos un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios. Hay dos personajes muy importantes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llaman Bezaleel y Aholiab. Ellos fueron escogidos por Dios para la construcción del tabernáculo. Ellos eran personas, al parecer, muy sabias, ¿cierto?, en el arte, eran conocedores, pero si nosotros entendemos realmente cómo llegaron ellos a desarrollar todo este potencial y cómo llegaron a construir el tabernáculo, nos daremos cuenta, leyendo la palabra de Dios, que este potencial realmente provino de Dios. Mire lo que dice Éxodo 31 en el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Es decir, ¿cuál era la situación? Dios le había dicho a Moisés que debía hacer el tabernáculo de reunión, un lugar donde pudieran orar, un lugar donde iba a estar la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios fue el que mandó a hacer esto y Dios mismo da las formas, las capacidades y le muestra a Moisés cómo se debía desarrollar. Seguramente cuando Moisés recibió esta tarea por parte de Dios, dijo, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Yo no soy experto en todo esto. Pero ¿qué le dice Dios? No te preocupes, no lo vas a hacer tú, lo van a hacer estos dos varones, porque yo a ellos los he llenado de ciencia, los he llenado de sabiduría. Y si usted termina de leer la historia, se va a dar cuenta que no solamente participaron ellos, sino que participaron otras personas más que hicieron parte de este grupo para ayudar en todo lo que fue la creación y la formación del tabernáculo. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces, ¿qué debemos
captar de todo esto que nos enseña la palabra de Dios, que cuando yo me siento capacitado, que cuando yo me siento en conocimiento de hacer algo, de desarrollar algo, pues también puedo estar en la capacidad de enseñar y de formar a las personas que están a mi alrededor, que no solamente me puedo quedar con esa enseñanza o con esa formación que tengo para mí solo, sino que por el contrario tengo la posibilidad de enseñarle a otras personas y seguramente me convertiré en un multiplicador de aquel arte, de aquella sabiduría, de aquella inteligencia, de aquella ciencia, como le pasó a estos dos hombres. Eso hace Dios con nosotros. Él nos capacita en cualquier área que nosotros lo necesitemos. Él nos da la habilidad en un momento determinado para hablar, para juzgar con sabiduría, para tener ciencia, para tener entendimiento. Miren que aquí tenemos otro ejemplo que nos da la palabra de Dios. En Lucas 12:11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas, le decía Jesús a sus discípulos, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Yo creo que a todos nos ha pasado en un momento determinado que tal vez enfrentamos a un problema, enfrentamos una situación difícil y mientras nos están hablando estamos pensando qué vamos a decir, cómo vamos a responder a esto, cómo lo vamos a solucionar. Y tal vez mientras lo estamos pensando no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero nos damos cuenta después de que pasa el tiempo que Dios nos da la sabiduría y nos da el entendimiento para hablar como lo debemos hablar, para decir lo que debemos decir. Y eso lo puede hacer Dios en un segundo. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos habilite, que nos capacite, que nos dé la idoneidad, seguramente lo vamos a alcanzar de esta manera. Y miren que Juan 14:12 lo ratifica, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que usted y yo hagamos de la mano del Señor será aún mayor, será aún mejor, porque Él es el que nos habilita, porque Él es el que nos muestra la forma de desarrollar las cosas, pero es necesario que nosotros recurramos a Él y cuando aún no sepamos qué realizar o cómo hacerlo o qué decir o cómo decirlo, qué importante es que vayamos a su presencia y le pidamos a Él la dirección, le pidamos a Él la guía, le pidamos a Él la oportunidad, las herramientas y sin lugar a dudas Él nos habilitará, Él nos mostrará cómo hacerlo para que podamos también ser un instrumento de bien y de bendición donde quiera que nos encontramos. Él nos permite estar enteramente preparados en todo tiempo. Eso nos lo enseña también segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que de eso se trata, de que nosotros estemos enteramente preparados. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es nuestro potencial o qué nos hace falta para desarrollarlo? En la palabra de Dios. Así que la invitación en este día también es para que nos acerquemos a Dios, leamos su palabra, busquemos allí las respuestas, busquemos allí las oportunidades y seguramente de su mano vamos a encontrar aquello que nos pueda hacer falta. Así que con esta reflexión les dejo el día de hoy para que desarrollemos todo nuestro potencial al máximo y lo hagamos de la mano de Dios. Así les dejo entonces en este día. Gina Larrota desde la oficina de nuestra casa.